Hoy vamos a buscar San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23, el versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las cosas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo de infierno que vosotros. Jesús aquí trataba sobre la hipocresía de los fariseos y escribas. Ustedes saben que la mayoría de los fariseos no quieren aceptar la enseñanza de Jesucristo. Casi nadie. Porque ellos no tenían oído para oír la voz de Dios. Si ellos pensaban que estamos escuchando la voz de Dios, pero no podían escuchar la voz de Dios por no tener el oído. Aunque ellos les enseñaban a los pueblos de Israel la ley de Moisés, pero ellos enseñaban a ellos la ley de Moisés equivocadamente, ¿sí? Aunque ellos enseñaban la ley de Moisés, pero ellos también violaban la ley de Moisés. Vamos a buscar Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. El versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que estaban en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactes de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ellos enseñaban. ¿Qué enseñaban? La ley de Moisés a los pueblos de Israel. Pero ellos violaban también. Violaban la ley de Moisés.
Aunque le enseñaban a los israelitas que no hurtarás, pero ellos hurtaban, ¿sí? No mentirás, pero mentían. Pues ellos también estaban yendo al infierno. También a los que escuchaban la enseñanza de la ley de Moisés por los fariseos, ellos también estaban yendo al infierno. Por eso aquí dice 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que estaban en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hermanos, pues cuando Jesús predicaba en Israel, en aquel entonces, los fariseos estaban en contra de Cristo, ¿sí o no? Por la ley de Moisés. Un día ellos dijeron a Jesús que somos discípulos de Moisés. Hermanos, por eso la gente tiene que entender muy bien el propósito de la ley de Moisés. ¿Sí o no? En Romanos capítulo 3 exactamente está escrito que el propósito de la ley de Moisés, que para que toda boca se cierre, también para conocimiento del pecado, también para que todo el mundo se quede bajo el juicio de Dios. En la realidad, la gente no tiene la capacidad para guardar la ley de Moisés. Nada de nada. Por sus orígenes. ¿Sí? Por eso, en Salmos capítulo 58, también 53, ¿sí? También Salmo capítulo 14. ¿Qué están escritos? El origen del hombre. Que David también que confesó. Mi madre me concebió ¿en dónde? En la maldad, en el pecado, ¿sí? David que confesó. Yo no tengo la capacidad para guardar la ley de Dios, porque su origen era la semilla de pecado, por eso. Pero los fariseos no conocieron al origen del hombre nada. Por eso ellos pensaban que tenemos la capacidad y el poder para guardar la ley de Moisés. Pero en San Juan capítulo 6 está escrito que nadie ha podido cumplir la ley de Moisés. Nadie. Jesús dijo eso. ¿Sí o no? Nadie. Si ahora puedo buscar, yo voy a... Perdón. San Juan capítulo 7, el versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Porque procuráis matar. ¿Ya qué dice? ¿Ninguno de vosotros cumple la ley? Ninguno, ¿sí o no?
Nadie. También el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Romanos capítulo 3, el verso 20, no necesitan buscar. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sí o no? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa esto? Ninguno ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede guardar la ley de Moisés, nada. Entonces, ¿por qué Jehová nos dio a nosotros la ley de Moisés? ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por eso. En Gálatas, en Jeremías capítulo 31, el versículo 31. Todos los israelitas invalidaron ¿qué? De la ley de Moisés. Por eso Daniel confesó que nuestros padres y nosotros no hemos podido guardar la ley de Moisés. Por lo cual ahora somos que cautivos de Babilonia. Él confiesa esto en Daniel capítulo 9. El apóstol Pablo también confesó esto. Hermanos, hay que guardar la ley de Moisés. No hurtarás, no mentirás. Aunque ellos enseñando esto, pero ellos también están violándola, ¿sí o no? Que ellos no pueden entrar en el reino de Dios. Tampoco sus oyentes, tampoco, ¿sí o no? Ambos juntos están yendo al infierno. Pues el apóstol Pablo exactamente nos enseñó que, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso vamos a volver a San Mateo capítulo 23. Aquí dice 23. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. La característica de los fariseos y escribas, ellos dejaron que lo más importante es de la ley, que la justicia y la misericordia y la fe. Hermanos, ustedes pueden enseñar a la gente las cosas que ustedes no saben. ¿Pueden? ¿Pueden enseñar a la gente las cosas que ustedes no saben? No. ¿Pueden o no pueden? No pueden. Entonces, ¿por qué los fariseos y escribas no les enseñaban a los israelitas
lo más importante de la ley. ¿Cuál era? La justicia y la misericordia y la fe. Porque ellos no sabían esto. Si ellos hubieran sabido esto, habrían enseñado a los israelitas que la justicia y la misericordia y la fe. Pero no enseñaban porque no sabían estos. Como Nicodemo, ¿sí? Aunque Nicodemo era un fariseo, ¿no? También era un maestro de Israel. Era un líder de Israel, pero él no sabía el nuevo nacimiento, ¿sí o no? Por eso, ¿qué dijo Jesús? ¿Otra vez tengo que entrar en el vientre de mi madre? Así dijo a Jesús, ¿sí o no? Cuando Jesús dijo que de cielo te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Él no entendió nada. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? Señor, maestro, tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y también voy a nacer otra vez. Antes siempre yo pensaba, yo tengo problema para hacer la vida espiritual. Antes de nacer de nuevo yo pensaba así. Pero un día me di cuenta que, los que me enseñaban la palabra de Dios, ellos tenían problemas. Por eso no me enseñaban a ver el nuevo nacimiento. La justicia y la misericordia y la fe. Realmente estos están en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Jesús es el autor de la fe, según Hebreos capítulo 11. Jesús es el autor de la fe, dueño de la fe. Jesús también ha cumplido toda justicia, según San Mateo capítulo 13. Jesús que dijo a Juan el Bautista, deja ahora. Cuando Jesús quería ser bautizado por Juan el Bautista, al comienzo Juan el Bautista no quiso, ¿sí o no? Y dijo que, yo tengo que ser bautizado por usted, Señor Jesús, ¿sí o no? Pero Jesús que dijo, deja ahora. Para cumplir que toda justicia. Amén. También Jesús que dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Él es el dueño de la misericordia. La justicia y la misericordia y la fe. ¿Dónde están? En Cristo Jesús. Sobre todo en el Evangelio. Romanos capítulo 1, el versículo 17. Romanos capítulo 1, el versículo 17. Romanos capítulo 1, el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, aquí dice, por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, ¿qué hay? La justicia de Dios. Se revela por fe y para fe. En el Evangelio, ¿qué hay más? La misericordia y la gracia. Los fariseos escribas no podían enseñar a los israelitas que la justicia y ni misericordia ni la fe.
por no conocer al Evangelio, ¿sí o no? Ellos no sabían esto, por eso tampoco podían enseñar a los israelitas. Antes de nacer de nuevo, casi ni una vez escuchaba sobre la justicia del hombre y justicia de Dios. Amén. Solo siempre yo pensaba, tengo que guardar los 10 mandamientos, nada más yo. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí o no? Jesús es el autor de la fe. Pero después yo nací de nuevo, yo pude enseñar a mis amigos, a mis conocidos que la justicia y la misericordia y la fe. Por entender el Evangelio, ¿sí o no? Pues yo, cuando leía San Mateo capítulo 23, el versículo 23, si ellos dejaron lo más importante de la ley, que la justicia y la misericordia y la fe. ¿Por qué? Ellos no sabían esto. Como Nicodemo, ¿qué es el nuevo nacimiento? Ay, tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y voy a nacer otra vez. ¿Por qué los cristianos no han alcanzado a la justicia? Por apoyarse en sus propias obras. ¿Sí o no? Por sus maestros. Por eso, yo anteriormente ni una vez escuchaba sobre la justicia de Dios. Jesús que dijo, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Quién necesita la misericordia de Dios? ¿Los capaces? ¿Los inteligentes? ¿Los lindos? No, los miserables. ¿Sí o no? Pero la mayoría de los fariseos y escribas, ellos casi ni una vez estaban en la posición de tan miserables, sino escogido de Dios. ¿Sí? No necesitaban la misericordia. ¿Sí o no? En Micas capítulo 6, ¿qué está escrito? Hacer la justicia y ¿qué más? Amará misericordia. ¿Qué más? Humíllate ante Dios. Exactamente está escrito eso. Amar que a la misericordia. Pero los judíos siempre pensaban que somos escogidos desde el nacimiento, escogidos de Dios. ¿Sí o no? Tenemos padre por Abraham. Realmente yo recibí la gracia de Dios demasiado. Porque por su gracia yo pude estar en una posición de tan miserable. Cuando yo estuve en una posición de tan miserable, yo voluntariamente amaba que a la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de mí, Señor. Como un publicano que golpeaba su pecho ante el templo de Dios.
según la parábola de Jesucristo, ¿sí o no? Ten misericordia de mí. Hermanos, la mano de los fariseos escribas ni una vez estuvieron en una posición de miserables. Por eso tampoco ellos podían explicar sobre la misericordia de Dios. Ellos piensan, ¿por qué yo tengo que pedir a Dios la misericordia? No. Sino las rameras, ¿sí o no? Y los ladrones, pero no yo. Como un fariseo que estaba orando ante el templo de Dios, ¿sí o no? Ellos no sabían que el corazón de miserable, los fariseos, no sabían el corazón de miserable en espíritu. Cuando yo era estudiante secundaria, siempre me ¿por qué? Yo tengo que pedir a Dios la misericordia. De misericordia. Ay, no, a mí no me gusta. Quiero recibir la bendición de Dios orgullosamente por mis buenas obras. ¿Quién puede amar a la misericordia? El miserable, sí. Como un hombre que fue asaltado por los ladrones, ¿sí? Cuando él estuvo en una posición tan miserable, miraba con todo su corazón a un samaritano. ¿Sí? Ten misericordia de mí. Por eso los fariseos escribas no sabían lo más importante de la ley de Moisés. ¿Cuál eran? La justicia y la misericordia, la fe. Por eso tampoco podían enseñar a los israelitas esos. Pero después yo nací de nuevo, yo pude enseñar a mis amigos, a mi familia, la justicia de Dios y la misericordia de Dios y la fe. Porque yo recibí la salvación por la fe. Perdón, Hebreos capítulo 12, el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí dice, Jesús es el autor y consumador de la fe. Por los fariseos escribas no le conocieron a Jesús. Por eso tampoco ellos tenían la fe. Tampoco tenían la misericordia. Tampoco tenía que la justicia de Dios. Jesús es el justicia de Dios, ¿sí o no? Si los fariseos escribas hubieran escuchado correctamente la ley de Moisés, ¿sí o no?
habría necesitado muchísimo que a Jesús. ¿Sí o no? Ellos falsamente entendieron el propósito de la ley de Moisés. También enseñaba a los israelitas que falsamente el propósito de la ley de Moisés. Pues ambos estaban yendo al infierno. Pues antes yo una vez escuchaba el nuevo nacimiento, y tampoco la justicia de Dios, y tampoco la fe, y tampoco ¿qué? La misericordia. Yo siempre pensaba y entendía la fe, que la fe es hacer algo, siempre pensaba así. La fe es hacer las buenas obras. Hermanos, pues antes ustedes aprendieron equivocadamente el propósito de la ley de Moisés. Amén. Pero por la gracia de Dios ahora está escuchando el propósito de la ley de Moisés correctamente. Amén. Ahora yo no tengo mi propia justicia, sino la justicia de Dios que Jesús había hecho. ¿Sí o no? En el río Jordán. En la realidad, los fariseos no sabían enseñar a los israelitas la justicia de Dios, porque la cual era Jesús por eso. ¿Sí o no? Antes yo siempre entendía San Mateo capítulo 5, el verso 3, que bienaventurados los pobres en espíritu. A los pobres en espíritu no tienen nada económicamente. Tú pensabas, entendías. ¿A quiénes son los pobres en espíritu? Yo no entiendo. Ellos no tienen casa ni dinero por eso. Pero un día Jehová me hizo estar en una posición de un pobrecito en espíritu. Pues yo lo confesé a él. Señor, soy nada, Señor. Ten misericordia de mi alma que está yendo al infierno por transgresión de Adán, Señor. Yo no tengo mi propia justicia, Señor. Yo no puedo guardar la ley de Moisés hasta que un mandamiento de los 10 mandamientos. Soy tan miserable, Señor. Luego yo sabía decir entre los miserables y los arrogantes. Por eso, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Más justo, por la fe, vivir. Porque en ellos había Jesús, el autor de la fe y consumador de la fe. Por eso, más justo, por la fe, vivir. Por tener Jesús en su corazón. También, San Mateo capítulo 23, el versículo 23. De ahí es lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. También diezmo y ofrenda también son importantes. Pero lo más importante, ¿qué es? La justicia, la misericordia y la fe. 자,
25. Ay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Amén. Anteriormente yo aprendía la enseñanza de los fariseos por medio de algunas iglesias. ¿Cómo? Hay que ser un niño recto por tu propia obra. Intenta más. Siempre él me enseñaba que hay que limpiar lo exterior en vez de lo interior. ¿Sí? Hay que hacer esto, no hay que hacer esto por su propia fuerza. Hay que limpiar lo fuera de paso nada. Pero un día, por la gracia de Dios, yo pude limpiar mi corazón por la sangre de Cristo. Amén. No por mi obra, por la sangre de Cristo. Miren aquí. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Por eso, antes siempre yo aprendía que hay que limpiar lo fuera del vaso. Amén. No hay que hacer esto, hay que hacer esto. Hay que guardar la ley de Moisés por su propia fuerza. Pero siempre yo estaba un hombre muy sucio ante Dios. Pues yo siempre pensaba, ¿cómo yo puedo ser un justo para entrar en el reino de Dios? Según mi opinión, jamás. Pero un día, Jehová me hizo entender que la sangre de Cristo, por la cual mi corazón estaba muy limpio. Luego, mi obra ha cambiado muchísimo. Ya le testifiqué a ustedes. Después de ser justo, sobre todo después de tener alma justa, mi exterior automáticamente ha cambiado. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia donde yo hacía la vida espiritual, donde ni un hermano me mandaba a mí que, hermano, si hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no tienes que ir al discoteca, no tienes que tomar alcohol, ¿no? Solamente ellos me decían que quiero que escuchen la palabra de Dios. Solo permanecer en Él, en su iglesia. Yo mamaba que la leche espiritual en la iglesia, la cual me daba a mí que ¿cómo se llama? 항생제가 뭐지? 꼬모디다? ¿Cómo se llama? Antivirus. Antibióticos.
para luchar contra el virus del diablo. Mientras que yo escuchaba la palabra de Dios, ya en mi corazón no había un deseo para tomar el alcohol. Pero antes de nacer nuevo, mientras estaba pasando por discoteca, en aquel momento mi corazón quería mucho entrar, pero después de recibir la salvación, no quería más. Yo no tengo que ir a discoteca, no tengo que tomar alcohol, no. Mi alma fue limpiada por la sangre de Cristo. Amén. Luego mi exterior automáticamente ha cambiado en Cristo Jesús. Pero los fariseos siempre, ¿qué enseñaban a los israelitas? Hay que limpiarlo fuera del vaso. No hay que hacer esto, hay que hacer esto, no hay que hacer esto. No tienes que tomar algo. Por eso ustedes escuchan mil de veces sobre un público llamado Zaqueo, ¿sí? Ya San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. El versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, hermanos, Zaqueo ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Por purificar su dentro. ¿Sí? Porque él quería devolver las cosas que él quitaba de los pueblos voluntariamente. Porque él aceptó que Jesús en su corazón. Jesús mandó a él que hay que devolver, no, voluntariamente. Por eso Jesús dijo que 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es el hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Zaqueo hubiera estado muy contento por las riquezas, no habría querido ver a Cristo. Él era un enano, ¿sí?
pero quería ver a Cristo. Por eso subía un árbol llamado sicómoro. Si él hubiera estado muy satisfecho y contento por las riquezas, no habría querido subir a un árbol sicómoro para ver a Cristo. Él era un hombre muy perdido ante Dios. Cuando usted predicaba a sus conocidos, ¿qué se dieron cuenta? ¿La mayoría querían escuchar la voz de Jesucristo? No. Pero Zaqueo quería mucho ver a Cristo. Por eso subió a un árbol llamado sicómoro. Es que, ¿qué mandó él? Baja, deprisa. Él obedeció. Y escucha la voz de Cristo en su casa. Ha cambiado muchísimo. Zaqueo, sobre su corazón estaba muy pasivo. Por eso subió al árbol para ver a Cristo. ¿Qué cambió él? ¿Lo exterior o lo interior? Lo interior. Por eso luego también cambió su exterior. Por eso Jesús nos mandó a nosotros que hay que limpiar primero lo dentro. Para que sea limpio lo exterior. ¿Sí? Pero las falsas doctrinas que enseña primero limpia lo exterior. Por eso ya le di a usted aquí. Porque los fariseos escribas no enseñaban a los israelitas la justicia y ni la misericordia y ni la fe. Porque ellos no sabían eso. ¿Por qué ustedes ahora quieren predicar la justicia de Dios y la misericordia y la fe? Por entender esos. Por eso aquí, San Mateo capítulo 23, en el versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de la ciudad en ciudad. ¿Por qué ellos mataban a los profetas de Dios? Porque ellos eran que generación de víboras, por eso. Generación de víboras, ¿qué significa? Los hijos de diablo, por eso. ¿Ustedes les gustan generación de víboras? ¿La serpiente venenosa? No. Jesús exactamente dijeron a los fariseos y escribas: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ellos no podían menos que matar a los fariseos, profetas de Jehová, porque ellos eran que generación de víboras.
por eso. Pues Caín mató a Abel, quien era un justo, ¿sí o no? ¿Por qué usted ahora aman a los justos? Porque ustedes son los hijos de Dios, por eso. Generación de víboras puede amar a los cristianos, a los justos, no. Ellos matarán a los profetas de Jehová, porque ellos eran generación de víboras. Pero ellos se ilusionaban que ellos eran escogidos de Dios. También que dieron, que era muy extra, muy interesante. 29. Ay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestro Padre, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Los israelitas mataron a Isaías. Pasando muchísimos años, ellos se dieron cuenta. Él es un verdadero profeta. Si yo hubiera vivido en este siglo, yo no habría matado a él. No habría participado a ese matanza de ninguna manera. Serpiente, generación de víboras. Eso que enseñó a ellos. Serpiente, generación de víboras. Por eso no puede menos que matar a los profetas. Porque los ateos odian mucho a los cristianos por sus orígenes, ¿sí o no? ¿Los ladrones pueden amar al policía? No pueden. Pero los fariseos escribas no tienen oído para oír eso. Serpiente, generación víbora. No. Somos escogidos de Dios. Si yo hubiera vivido en esta generación, no habría participado a la matanza, ¿sí? De los profetas. Así. Por eso, serpiente, generación de víboras, ¿qué hace? Su naturaleza, ¿sí o no? Que matan, persiguen, ¿sí o no? Y los hijos de Dios, ¿qué hacen? El amor, ¿sí o no? La bondad, ¿qué más? La fe, mansedumbre, humildad, ¿sí o no? Por naturaleza, la cual es que el corazón de Dios, sobre todo el Espíritu Santo. ¿Por qué el perro ladra? ¿Por qué es el perro? Por eso. ¿Sí o no? Cuando dormía antes de mi país, siempre yo escuchaba que la voz de, ¿cómo se llama? Raya de la noche. Camino de Dios. Porque me molestaba mucho. Porque es raya, por eso. Si ustedes son hijos de Dios, hacen que amor y la fe y bondad, ¿qué más? Amor fraternal,
mansedumbre, por naturaleza del Espíritu Santo. Por eso yo no recomendé a los ateos que hay que amar a la iglesia, hay que amar a los hermanos de la iglesia, porque ellos no pueden hacerlo por su naturaleza, ¿sí o no? Que serpiente y generación de víboras. Por eso, por favor, limpie lo dentro del vaso, por favor, para que sea que limpio, por favor. No recomendé a los ateos ni los pecadores que no hay que ir a discoteca, ¿no? Haga lo que quiera, ¿sí o no? Por eso, por favor, limpie sus corazones por la sangre de Cristo, para que sean que limpios, sobre todo lo exterior de usted. Por favor. Voy hasta aquí. Oremos.